Bienvenidos nuevamente a una emisión, en este caso, de revoluciones y rebeliones en la crítica dialéctica. Vamos por el cuarto programa de este nuevo ciclo de nuestro canal. Y como siempre, les recuerdo darnos un me gusta, un dedito para arriba, difundir entre sus conocidos y amigos, para seguir aumentando las suscripciones. En esto que siempre digo, sin prisa pero sin pausa, crecimiento de este canal. En el día de hoy vamos a tratar la noción de revolución burguesa en Marx. ¿Sí? ¿Por qué este tema? Porque estamos iniciando justamente en una de las series de este ciclo la cuestión de estos que hemos llamado, que se llaman habitualmente revoluciones burguesas. Marx y Engels fueron testigos durante su vida de grandes acontecimientos, básicamente lo que se llaman las revoluciones de la Europa continental en 1848, Italia, Austria, Francia, Hungría, ¿sí? Aquellas revoluciones que intentaron ponerle fin a lo que se llamaba el Ancien Régime, pero que no lo lograron necesariamente en esos acontecimientos, sino que terminó siendo un proceso que llevó unos cuantos años o décadas. Pero por revoluciones burguesas hablamos, sí, claramente de la unificación de Alemania, que se da unos años posterior, también. Hablamos del Risorgimento italiano, hablamos de la guerra de independencia y la guerra civil norteamericana. Desde mi punto de vista es para debatir, aunque buena parte de los historiadores marxistas lo ubican claramente como una revolución burguesa. También se habla, cosa que no es muy conocido, y lo resalta Perry Anderson en el texto que mayoritariamente vamos a seguir, el texto que lleva por título La noción de revolución burguesa en Marx, y que en la descripción van a tener todos ustedes el enlace, el link para poder descargarlo, porque lo hemos publicado en nuestra serie Papiros de la web de Crítica Dialéctica. Decíamos, Perry Anderson rescata también lo que se llama la restauración Meiji en Japón, también de mediados del 1800, que se considera de alguna manera el puntapié inicial de lo que es la modernización de Japón, ¿no? Hasta el día de hoy. Marx y Engels en el manifiesto, ¿sí? En el manifiesto comunista, han tratado la cuestión de alguna manera, lo que implicó la revolución burguesa, pero la han tratado de una manera más indirecta, porque podemos decir que no encontramos estrictamente una descripción, un análisis del concepto de revolución burguesa en Marx. ¿Sí? En el manifiesto lo que sí hay, yo me animaría a decir incluso una oda al ímpetu terrible de la burguesía por esa capacidad de impacto económico que tuvo la gran industria capitalista y de expansión del mercado mundial, digamos, ¿no? La burguesía como gran renovadora. En ese sentido sí lo podemos ver claramente en Marx, pero como decía, no en un análisis preciso respecto de lo que el concepto estricto de revolución burguesa. ¿Sí? Y la imagen que dentro del socialismo, del marxismo, sí hay, está claramente y muy desarrollada, especialmente por Lenin y en adelante, es el concepto de revolución proletaria. Y en este sentido, muchas veces, la revolución burguesa es entendida de alguna manera como una definición negativa de revolución proletaria. ¿Sí? O sea que no hay un
una caracterización y un análisis en sí mismo de lo que fueron las revoluciones burguesas. Pero sí hay una serie de autores antimarxistas criticar el concepto de revolución burguesa que supuestamente surge en el marxismo. ¿Sí? El modelo estaría dado por la revolución proletaria y de alguna manera se trató de homologar la revolución burguesa a la revolución proletaria. Pero vamos a ver, siguiendo a Perry Anderson en esto sí, que en realidad no son procesos homologables, que hay muchas diferencias en términos de estructura y de procesos entre una y otra. ¿Sí? Claramente los sujetos son diferentes, ¿sí? más allá de que coinciden algunos. Pero en términos de que la revolución burguesa no va a ser un calco con, en todo caso, sujetos que cambian respecto de la proletaria. ¿Sí? Antes que nada, creo que es claro entender que es muy difícil individualizar una clase inequívocamente burguesa y portadora directo del modo de producción capitalista en fase ascendente, en tanto sujeto histórico principal de la revolución burguesa. ¿Sí? Así como en la revolución proletaria la clase obrera sí claramente es identificada como el sujeto portador del cambio. La guerra civil inglesa del siglo XVII sí fue claramente una revolución burguesa, pero el papel central fue protagonizado por un estrato de la pequeña nobleza agraria, ¿sí? Que venía estando en declive, pero una nobleza agraria con cierto grado de incorporación. Obviamente que todas las revoluciones burguesas no se dan de un día para el otro, y cuando se dan es porque ya hay un grado de entrada en la modernidad. ¿Sí? Por su parte, la Revolución Francesa, entendida como el ícono de las revoluciones modernas, los que ocupaban posiciones destacadas en la convención no necesariamente procedían de la clase manufacturera o industrial, ¿sí? E incluso luego de la Revolución Burguesa, dice Perry Anderson, que se produjo una ralentización, del proceso de desarrollo capitalista. Ahora, si tenemos en cuenta la Revolución de los Países Bajos, que es previa a la Revolución Inglesa y previo a la Revolución Francesa, ahí podríamos identificar una burguesía en sus inicios, una burguesía comercial, ¿no? Recordemos que Holanda en aquellos años, hacia el 1500, 1600, junto con Italia, son donde de alguna manera se inicia este proceso de la modernidad a partir del mercantilismo y de la burguesía comercial. Ahora bien, ¿cuáles serían las estructuras formales y los límites de esta revolución burguesa? Vamos a tratar de ver. Es decir, cómo podemos caracterizar teóricamente los elementos distintivos de esta revolución burguesa. ¿Sí? Desde el punto de vista que, cómo entenderlo desde el materialismo histórico, podemos identificar 4 elementos teniendo en cuenta que sujetos colectivos fundamentales de esto, pero no exclusivos, van a ser la nobleza y la burguesía. Ahora bien, una de estas primeras características, ¿sí? El capitalismo como nuevo sistema económico, podemos decir que se desarrolló entre los intersticios del feudalismo. ¿Sí? Es decir, que del propio feudalismo fue surgiendo lentamente la clase burguesa y fue surgiendo el nuevo modo de producción interno dentro del feudalismo. La burguesía como nueva clase social emerge del interior del sistema de la monarquía absoluta. Esto nos da la pauta de que la relación entre feudalismo y capitalismo es esencialmente distinta que la relación entre capitalismo y socialismo. ¿Sí?
ya que el socialismo no es que de alguna manera surge entre medio de las relaciones capitalistas. Los neos autonomistas nos han intentado hacer creer hace un par de décadas que esto era así. Bueno, los resultados del fracaso rotundo de sus experiencias nos demuestran que era solo una de las tantas falacias posmodernas, ¿no? En cambio, digo, entre socialismo y capitalismo hay un corte claro. Socialismo es algo totalmente diferente a capitalismo, ¿sí? En este sentido, no podemos ver lo mismo la relación entre feudalismo y capitalismo. Y de hecho, el sistema de propiedad privada es un sistema que también no nace de un día para el otro, sino que es un proceso gradual que se va dando, y podemos encontrar en las últimas etapas del feudalismo distintos sistemas de propiedad privada diferentes a la propiedad privada burguesa, pero hay una transformación de la nobleza en nuevas clases capitalistas, y las clases capitalistas adoptan algunas prácticas o muchas prácticas y costumbres de la nobleza característica del medioevo. Este primer elemento distintivo lo podemos llamar sobredeterminación de las revoluciones burguesas desde arriba. Una segunda característica es aquella que no podemos hablar de que la revolución burguesa es sencillamente una relación simple entre nobleza por un lado y burguesía que se contrapone por otro. Ya vimos que esta contraposición, si bien existe, no es tan marcada, digamos, sino que es más bien una diferenciación gradual. Pero en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que acá entran en juego también tanto el campesinado como la otra clase característica de la sociedad medieval, como el proletariado, la clase obrera, como la otra clase que va a ser característica del capitalismo. Y como estamos hablando de un proceso de contradicciones, pero que surgen los intersticios, por lo tanto de mucha relación, tenemos que hablar de un proceso de juego a cuatro bandas, ¿sí?, entre estas clases. Cosa que no ocurre con socialismo y capitalismo, porque claramente la irrupción, la revolución que lleva adelante la clase obrera para dar origen al socialismo implica la muerte inmediata de la clase burguesa y la desaparición de la clase burguesa, ¿sí? Esta segunda característica es lo que Anderson va a llamar sobredeterminación de las revoluciones burguesas desde abajo. Vamos al tercer elemento característico, y es aquel que refiere a que la burguesía, hasta el día de hoy, todas las ciencias sociales y políticas vienen con una larga discusión respecto a qué es burguesía, desde dónde hasta dónde es burguesía y cuáles son las características, ¿no? Porque tenemos burguesía, gran burguesía, burguesía pequeña, pequeña burguesía, y después esa zona de transición entre trabajadores que cumplen funciones fundamentales para la dominación burguesa, pero que al mismo tiempo tienen ciertas relaciones de asalariamiento que hoy en día cada vez se complejizan más y aparecen nuevas formas, ¿sí? Bueno, pero esto ya desde sus orígenes podemos ver que la burguesía, por un lado, acompañada por la pequeña burguesía, pero también siempre estuvo acompañada, y en los procesos de revolución, de levantamiento, claramente así, o sea, en la conformación política del capitalismo, por una gama diversa de grupos de profesionales, técnicos y administrativos. Al anterior proceso se lo llama sobredeterminación de las revoluciones burguesas desde el interior. Y ahora vamos al último, que es sobredeterminación de las revoluciones burguesas desde el exterior, ¿sí?
El cuarto elemento es la necesidad de la existencia. La burguesía, el capitalismo, necesita la existencia de un Estado nacional. Por eso, toda burguesía, por definición, emerge como enemiga potencial de cualquier otro Estado, o por lo menos, si no enemiga, como claramente diferenciadora esta burguesía de este Estado de otro Estado. ¿Sí? Es decir, que ya vemos que desde el origen no puede existir capitalismo sin Estado nacional. ¿Sí? Hoy en día esto se lo viene discutiendo mucho con la cuestión de la globalización, fundamentalmente con la globalización económica y globalización financiera, ¿sí? Pero fíjense que justamente hay una reacción de parte de la derecha procapitalista en términos soberanistas, ¿no? Lo que se ha llamado la extrema derecha, que en nuestro canal lo venimos tratando. Y por otro lado aparece el anarcocapitalismo, en donde una vez más, cada vez que hacemos cualquier análisis del capitalismo, vemos que el anarcocapitalismo no entiende nada del propio capitalismo y que en realidad si el anarcocapitalismo se pudiera poner en práctica de verdad y en sí mismo implica, más allá de, contrariamente a sus intenciones, una liquidación del capitalismo, porque todos los postulados que plantean, bueno, al principio daría un florecimiento del gran capital, pero este florecimiento del gran capital termina siendo un elemento de suicidio del capitalismo, digamos, ¿no? Acá Perry Anderson también nos marca claramente que la necesidad absoluta de un Estado, no solo de la idea de Estado, sino de un Estado nacional concreto para la emergencia del capitalismo y para la propia existencia de la burguesía. Entonces, vemos que ninguna revolución burguesa se ha ajustado nunca a un esquema simple y claramente predeterminado, porque cada uno de estos cuatro elementos distintivos se verifican de manera muy diferente en cada uno de los procesos que podemos llamar revoluciones burguesas. Y de ninguna manera existe una lucha clara, precisa y concreta entre una aristocracia feudal por un lado y un capital industrial por otro. ¿Sí? Ahora vamos a seguir abundando en esto. Por eso dice Perry Anderson que en realidad toda revolución burguesa, sin excepción, nace bastarda. Perdón. Ahora bien, vamos a ver un poco características históricas respecto de las revoluciones burguesas. Una primera, ¿sí? Es que las revoluciones burguesas, todas las que nombramos, se caracterizan por una persistente y amplia presencia de clases rurales, ¿sí? Clases nobles en proceso de modernización y clases burguesas rurales más que urbanas, ¿sí? Tanto la revolución inglesa como norteamericana, como italiana, alemana y la japonesa fueron todas dirigidas por distintas clases vinculadas de alguna manera al campo. Si bien en cada uno de estos casos las relaciones de uso y disfrute de la tierra eran muy diferentes. La pequeña nobleza agraria en la Revolución Inglesa, como dijimos, que en el momento del estallido de la Guerra Civil estaba sufriendo un proceso de transformación hacia una forma relativamente avanzada de capitalismo rural. Los colonos americanos, propietarios de tierras, un siglo después eran plenamente capitalistas en un área geográfica bien determinada. Estamos hablando de la Guerra Civil Americana, ¿sí? Incluso los samuráis japoneses que realizaron la restauración Meiji estaban ligados a una economía rural de carácter bastante más clásicamente feudal. En este caso quizás no eran tan modernizados, pero son aquellos que dieron origen a esta revolución. Entonces lo que vemos es, como ya lo mencioné, una transformación de un tipo de propiedad privada en otro, de propiedad feudal, de un tipo de propiedad proto-privada, propiedad feudal, a una propiedad capitalista.
Y nunca, y en realidad lo que vemos es que no hay un gran proceso de expropiación de las tierras nobiliarias por parte de la burguesía. Lo que hay es una transformación, muchas veces, del terrateniente en un productor capitalista agrario, o muchas veces termina siendo otra transformación en un productor industrial. ¿Sí? Y esa propiedad, que antes era una propiedad nobiliaria, pasa a ser una propiedad privada de la tierra, con lo que se han llamado los famosos cercamientos. Bien, en segundo lugar, lo que tenemos es una intervención constante y permanente de las masas populares en las revoluciones burguesas, ¿sí? Al lado de los sectores burgueses por la transformación de la sociedad. Campesinos, trabajadores a domicilios, artesanos, obreros, ¿sí? Que obviamente luego terminan siendo todos estos defraudados, porque pasan a ser los explotados del nuevo modo de producción. Si vemos el proceso de los iconoclastas en la Revolución Holandesa, también el proceso, quienes van a ser los protagonistas de los llamados, que lo vimos en un video pasado, de los levelers y los diggers en la Guerra Civil Inglesa, la insurrección de los campesinos y los sans-culottes en la Revolución Francesa. Un tercer elemento, bueno, vinculado con estos dos anteriores, lo que vemos es un papel claramente marginal o periférico del rol que desempeña la burguesía industrial en la mayor parte de las convulsiones revolucionarias. Vemos, sí, en la Revolución Holandesa de los Países Bajos una presencia de una burguesía comercial, como ya dijimos, pero no industrial, porque la Revolución Industrial todavía no había ocurrido, faltaba bastante. ¿Sí? En general, estas llamadas revoluciones burguesas se producen previo a lo que es el gran proceso de la revolución industrial. No tenemos una clase burguesa industrial claramente conformada. ¿Sí? La emergencia de estos incipientes capitalismos, este capitalismo de información, es el que va a permitir, por supuesto, la emergencia luego de la revolución industrial. Y una cuarta característica es el conflicto nacional. ¿Sí? Muchas de estas revoluciones burguesas se dan en el conflicto de una nación en contra de otra. De hecho, la de los Países Bajos se da por la liberación de la ocupación española de los Países Bajos. Pero al mismo tiempo, la de los Estados Unidos en contra de Gran Bretaña, Reino Unido como país colonizador. Pero al mismo tiempo, nos dice Perry Anderson, esta universalización del conflicto nacional aparece al lado de una expansión imperial. Estos países que tienen estas revoluciones burguesas luego se transforman en nuevos países imperiales, nuevos países colonizadores. ¿Sí? Por ejemplo, los Países Bajos, luego de la liberación de España, se abocan a la conquista de un imperio colonial, a la construcción de un imperio colonial en Asia. La Revolución Inglesa se consolida con las guerras contra Holanda, con las campañas de exterminio en Irlanda y con la conquista de Jamaica. La de Estados Unidos se autodefinió directamente como una guerra de independencia contra Inglaterra, como dijimos. La francesa abrió paso a 20 años de conflictos militares con los viejos regímenes europeos y en contra de la hegemonía internacional de Gran Bretaña. Si hacemos un balance o una enumeración de resultados hasta acá de lo que venimos viendo, a qué llevaron las revoluciones burguesas, vemos, como ya dijimos, tienen un carácter profundamente incompleto, porque como ya dijimos, no es que el cambio se produce radicalmente de un día para el otro con la revolución. La revolución implica, sí, una transformación en ciertas características estructurales, pero un puntapié inicial para
toda una serie de procesos de transformación que se van a seguir dando posteriormente. Sí, una consolidación del Estado Nacional como único objetivo concreto, y una independencia nacional que se combinó con la imposición de un propio dominio imperial o colonial sobre otras naciones. Ahora bien, en el terreno social, ninguna de estas revoluciones destruyó, como decíamos, la propiedad agraria de las clases aristocráticas o esclavistas preexistentes. Ni tampoco hubo una profunda reforma agraria. ¿Sí? En general, lo que se produjo fue un gradual proceso de amalgama o de confluencia entre las antiguas clases nobiliarias o exfeudales y las clases burguesas de más reciente formación. ¿Sí? Algo que ya estuvimos enunciando. Ahora bien, en el plano político, sí, acá quizás, acá sí vamos a ver una gran novedad. En estas revoluciones burguesas que instauran un Estado nacional, pero no producen un Estado nacional de un carácter con todas las características, valga la redundancia, de una democracia representativa capitalista tal cual hoy la conocemos. ¿Sí? Eran inicios de democracia sumamente restringidas a un sector muy determinado de la población. ¿Sí? La evolución y la mayor apertura y la mayor participación de amplios sectores de la población en el proceso político es algo que se va a dar gradualmente en los siglos posteriores y especialmente en el siglo XX. ¿Sí? Y es un proceso que en algunos lugares todavía sigue en pie como tal, como proceso de renovación. Ahora bien, sí podemos considerar en términos histórico-cronológicos como que hay dos fases cronológicas. Una primera fase, el capital es esencialmente, en gran medida, mercantil o agrícola. Como dijimos, la revolución industrial no estaba dada. La revolución francesa, la revolución holandesa, la revolución inglesa, la americana. ¿Sí? La burguesía preindustrial consigue agrupar en torno suyo, sin encontrar grandes dificultades, a las clases populares, ya que siempre son posibles las alianzas sociales y políticas entre núcleos de capitalistas urbanos y rurales y las masas campesinas y artesanas. ¿Sí? Estas primeras revoluciones burguesas se caracterizaron por su gran turbulencia, una turbulencia social de alguna manera espontánea, esta participación de las clases populares, y por una irrupción desde abajo de las clases populares y un ingreso parcial en esta vida política. Y en el plano ideológico, acá sí es donde aparecen la gran novedad que constituye uno de los pilares fundamentales de la modernidad en términos ideológico-políticos, que son los grandes valores, los valores ideales de libertades burguesas. El individualismo, ¿sí? La libertad de acción, la libertad de prensa, la libertad de participación política, ¿sí? Porque aparece el individuo ya libre de cualquier clase de sometimiento feudal, así como esa es la condición esencial para que exista la fuerza de trabajo libre que pueda emplear el capital. En las revoluciones inglesas, americana y francesa es cuando se produce esta gran transformación ideológica política. De hecho, en estos contextos hay una gran producción de material filosófico y filosófico-político claramente renovador, ¿sí? Desde Hobbes hasta Rousseau, Locke y Montesquieu. Ahora bien, después
de la revolución industrial, en los primeros decenios del siglo XIX, ahí sí comienza una nueva fase. Cuando tenemos revolución industrial ya podemos hablar de una burguesía industrial que participa de los procesos revolucionarios. Pero ya las grandes, lo que van a ser las naciones fundamentales que van a dar origen a la modernidad capitalista ya habían tenido sus propias revoluciones. Sí, acá se van a dar la unificación alemana y el resurgimiento italiano, ¿sí? Que van a ser otros dos países claves en esto de la construcción de la modernidad y la expansión de la modernidad europea al resto del mundo. Esta línea cronológica que separa estas dos fases del ciclo de las grandes revoluciones burguesas la podemos situar justamente en 1848. ¿Sí? Bien. Ya estamos por terminar. En esta segunda fase ya la violencia no era espontánea, ya no teníamos necesariamente esta participación espontánea de las masas populares, sino que tendría más bien a ser dirigida y controlada desde arriba. Era la violencia de los grandes ejércitos regulares de finales del siglo XIX, ejercida ahora con medios bélicos ya industrializados. En efecto, en este periodo, los programas clásicos de las primeras revoluciones no tuvieron ninguna ulterior evolución, ningún desarrollo ideológico. ¿Sí? Lo que habíamos visto, la irrupción de los grandes ideales de las libertades burguesas, como que de alguna manera en esta segunda fase ya quedan de alguna manera estancados, ya se perfila más claramente esta contraposición entre burguesía y proletariado, ya el proletariado, el campesinado, el artesanado, ya transformado, cada vez más proletarizado, ya no participan necesariamente de esa manera espontánea y un tanto desorganizada junto con la burguesía, ¿sí? Porque ya al darse la revolución industrial queda más marcada esa contraposición entre estas clases, porque ya estamos cada vez más dentro del capitalismo. Sí, lo que sí vamos a ver es una contracción y regresión de aquellos programas de libertades burguesas. En vez de las banderas de la libertad y la igualdad y la fraternidad, la burguesía se va de alguna manera a refugiar en las ideas de crecimiento industrial y nacionalidad, pero ya para mover forzosamente a las masas, ¿sí? Porque hablábamos de ejércitos regulares, ¿sí? Ya la movilización no es espontánea, sino es claramente forzada. Los valores de la nación van a ser claramente exaltados, ¿sí? Por eso era fundamental para esto primero la construcción de este Estado Nacional. Una característica fundamental de esta fase va a estar dada por el desarrollo claramente de las nuevas fuerzas económicas del modo de producción capitalista. Ya sí, a partir de mediados y finales del 1800 ya se construye definitivamente el modo de producción capitalista, se consolida, ¿sí? Aparece una gran industria moderna, una expansión de esta a través del mercado mundial, de hecho llevar el capitalismo a todos los rincones del globo, ¿sí? Amparado gracias a las ventajas de la mecanización de los medios de coerción también y de comunicación, ¿sí? Entonces ya vemos el nacimiento de la gran industria moderna y este ciclo, de alguna manera, este ciclo de las revoluciones burguesas finaliza con la aparición de lo que Lenin llama el círculo del imperialismo, digamos. La concreción, de alguna manera, de estas revoluciones burguesas va a estar dado por la consolidación del imperialismo a principios del siglo XX. De alguna manera es el resultado. Entonces, claramente, digo, el imperialismo es todo lo contrario de los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, ¿sí? En síntesis, lo que tratamos de explicar rescatando este textito corto de Perry Anderson de los años 80
que fue una conferencia. Nos parece que es un texto interesante, digamos, ¿no? Porque marca claramente, de alguna manera entendemos mucho mejor con las características más específicas de qué es esto de las revoluciones burguesas y cómo no podemos hacer un paralelismo exacto y estricto entre revolución burguesa y revolución proletaria, revolución socialista. Hay muchas diferencias entre sí. Así que bueno, nos parecía un concepto teórico fundamental necesario para entender, porque ya nos estamos empezando a meter, al mismo tiempo que nos vamos a ir metiendo con otras cuestiones, ¿sí? Vamos a seguir en parte una cuestión, un avance cronológico, pero en parte también nos vamos a permitir saltar, digamos, porque hemos definido este ciclo en distintas series, ¿sí? Pero digo, esto es fundamental porque empezamos a ver en un programa anterior dos protagonistas fundamentales de lo que es la Revolución Inglesa, Leverers y Diggers, y en la próxima seguiremos con estas cuestiones. Así que solamente me queda despedirme, invitarlos nuevamente a que se sumen a nuestro canal e invitarlos a una próxima edición, tanto de especiales de Crítica Dialéctica como Crítica Dialéctica, Revoluciones y Rebeliones. Hasta la próxima.